Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por la iglesia. Es lo que enseña la palabra de Dios. Costó su propia sangre. Y ahora nuestro Señor espera mucho de la iglesia. Yo creo que nunca debemos dejar de recordar, de enfatizar la clase de iglesia que el Señor quiere que nosotros seamos. Debemos recordar, como dice en el libro de Apocalipsis, que el Señor anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, que Él anda en medio de sus iglesias. El Señor conoce todo lo que pasa en cada iglesia local, en cada congregación. Él conoce lo bueno y lo malo. Él conoce las fortalezas y las debilidades. El Señor lo sabe todo. Y queremos que cuando Él mire hacia esta congregación, cuando Él ponga su atención, su mirada, sus ojos en esta iglesia local, el Señor no se sienta decepcionado. Por el contrario, Él se sienta feliz, se sienta orgulloso, se sienta honrado de lo que Él puede ver en esta iglesia, de lo que ustedes han llegado a ser. Y por eso de tiempo en tiempo conviene siempre estar recordando, ¿verdad?, algunas cosas que el Señor desea de su iglesia. Podemos hacer una lista larga de cosas, pero quisiera poner énfasis en 4 cosas en particular que a través de la Escritura podemos darnos cuenta que Él desea que tengamos. La primera cosa, hermanos, es que Él desea que su iglesia sea columna y baluarte de la verdad. De la verdad. Dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, le dice a Timoteo Pablo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, hermanos, debe de ser esto siempre, en todo momento, columna y baluarte de la verdad. Yo creo que esa es la función principal de la iglesia, levantar, alzar la verdad y mantenerla siempre firmemente. Si este principio, hermanos, es descuidado, si nosotros como iglesia dejamos de proteger y de proclamar la verdad, todo lo demás que podamos hacer, todos nuestros planes y propósitos, todos nuestros esfuerzos vienen a ser como nada. Todo carece de valor, carece de significado. Todo es vano. De nada serviría, hermanos, que estuviéramos aquí cantando, alabando a Dios, si nosotros no somos columna y baluarte de la verdad. Ese es un principio fundamental en la vida de una iglesia local. Por muy grandes que sean estos esfuerzos, así recorramos cielo, mar y tierra, buscando prosélitos, pero si no estamos proclamando la verdad del Evangelio, de nada sirve. De nada. Hermanos, la iglesia no determina la verdad. La iglesia simplemente da a conocer la verdad, la proclama. La iglesia que Cristo Jesús edificó no se ajusta a las definiciones del mundo, sino que le muestra al mundo cuál es la verdad. Es muy fácil y muy cómodo simplemente para querer complacer a las personas, adaptarnos a sus pensamientos, a sus ideas, hacer una iglesia al gusto de la gente. Pero la iglesia que Jesús edificó, la iglesia a la cual pertenecemos, a la cual fuimos añadidos por el Señor, no se adapta al mundo. Enseña al mundo, educa al mundo, proclama la verdad del Evangelio. Dios quiere, hermanos, que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Y esa verdad es dada a conocer por medio de la iglesia, por nosotros. Nosotros nos encargamos de difundirla, de predicarla a toda criatura. De allí, hermanos, que cuando vemos, por ejemplo, los requisitos de aquellos hermanos que van a ocupar algún oficio dentro de la iglesia, este aspecto es bien importante, porque de alguna manera son los líderes, son los que conducen, los que están dirigiendo en la iglesia del Señor. Y se requiere, hermanos, que ellos sean hermanos que defiendan, que promuevan siempre en todo tiempo la verdad del Evangelio. De lo contrario, la iglesia va a ir por un rumbo equivocado. Por ejemplo, cuando hablamos de los evangelistas, Pablo, cuando le escribe a Tito, siendo evangelista él, le dice, pero en cuanto a ti, enseña
lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No es nada más enseñar por enseñar. No es nada más ocupar un tiempo, un espacio delante de un grupo de personas. Se trata de enseñar la verdad, enseñar la sana doctrina. Y de ahí, hermanos, que un evangelista tiene la gran responsabilidad de alimentar a la iglesia, de predicar el evangelio a los perdidos, pero siempre a través del verdadero evangelio de Jesús. Cuando hablamos de los ancianos en una iglesia local, también se le dice a Tito en el capítulo 1, versículo 9, note usted, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cómo pues un anciano puede hacer su trabajo si él no es sano en la doctrina? ¿Cómo pues puede él exhortar con sana enseñanza? ¿Cómo? Necesita ser retenedor de la palabra fiel, tal como los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo lo enseñaron. Cuando hablamos de los diáconos, que también cumplen una función muy importante dentro de la iglesia, y uno podrá decir, bueno, ellos simplemente llevan a cabo y coordinan servicios prácticos dentro de la congregación. Sí, pero aún, hermanos, los diáconos deben también ser sanos en ese aspecto. Dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y es exactamente el mismo principio. Otras versiones traducen, deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con limpia conciencia. O tienen que poseer la verdad de la fe anteriormente escondida con una conciencia limpia. Si ellos no poseen la verdad de una manera limpia, pura, apegados a ella, no son aptos definitivamente para realizar este trabajo. Muy importante, hermanos, que nosotros consideremos que la iglesia en todos sus aspectos sea columna y baluarte de la verdad. Hay de aquella congregación, hermanos, que no está interesada, en primer lugar, en ser sanos en la doctrina de Cristo Jesús, en promover y practicar la verdad del Evangelio, en tener la aprobación del Señor en todo lo que se hace y lo que se profesa. De nada serviría. Hay de aquellas congregaciones que no le dan importancia a la verdad del Evangelio, a la doctrina del Señor. Jamás podrá una iglesia ser sana en doctrina si no es columna y baluarte de la verdad. No es nada más enseñar por enseñar, hay que enseñar la verdad. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 3 y 4, dice el apóstol Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice el 4, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etcétera, etcétera. Cuando no se predica la verdad del Evangelio y no se promueve, hermanos, el resultado es desastroso. Definitivamente. Así que, hermanos, este punto es muy importante en la vida de toda congregación. La iglesia, hermanos, no legisla ningún asunto doctrinal. En este sentido, hermanos, debemos estar nosotros conscientes. La doctrina del Señor nos ha sido revelada por medio de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, por medio de los profetas, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su enseñanza ha quedado registrada. 4 evangelistas registraron el ministerio de Cristo Jesús y sus enseñanzas. Y después los apóstoles inspirados fueron guiados a toda la verdad, fueron recordados en cuanto a todo lo que Jesús enseñó. Y de esa manera ellos predicaron, enseñaron, confirmaron a las iglesias. Y no solamente eso, sino que registraron inspirados por el Espíritu Santo.
para que la enseñanza quedara también para las futuras generaciones. Sí, hermanos, toda la doctrina que debemos creer y practicar nos ha sido dada por medio del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Simplemente ser sana en ella. Nada más. Ni ponerle ni quitarle. Ser sanos en la doctrina. Una iglesia debe ser sana, por ejemplo, en su propia designación. En la mañana hablábamos cómo en la iglesia se identifica. En el Nuevo Testamento se identifica la iglesia, haciendo alusión a quién pertenecemos. Pero nada más. No es como las misceláneas o los negocios que la gente le pone el nombre que quiera. No es así. La iglesia del Señor, hermanos, debe ser sana en cuanto a la organización. La organización de una iglesia local la encontramos en el Nuevo Testamento. Ahí está el patrón que debemos de seguir. Cuando no somos sanos en cuanto a esa organización, entonces se adultera, se distorsiona. Y por eso vemos en tantos grupos religiosos otro tipo de organizaciones ajenas completamente a la sana doctrina. Pero la iglesia que Cristo Jesús edificó debe ser sana, hermanos, por ejemplo, en cuanto al plan de salvación que se predica a las personas. El evangelio son buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Y necesitamos nosotros predicar exactamente lo que el Señor nos ha mandado. Hay tanta confusión en el mundo religioso. La gente tristemente a veces se decepciona porque en un lugar dicen una cosa, en otro lugar dicen otra, en otro le dicen hacer otra cosa. Y no hay armonía en cuanto a lo que Jesús mandó a través del evangelio para que las personas puedan recibir perdón de pecados. Si una persona, un hombre, digamos, cansado de su vida de pecado, agobiado, hastiado ya de vivir una vida derrochada, quiere cambiar, se ha propuesto buscar a Dios, él tiene en su corazón estar en paz con Dios, él quiere hacer las cosas bien, y él, cansado de esa vida perdida, ahora viene en busca de personas que le digan lo que debe de hacer para estar bien con Dios. Si él llegara a una iglesia bautista, ¿qué le van a decir ahí? No, pues acepta a Jesús en tu corazón y eres salvo. Si él llega con los testigos de Jehová, ¿qué le van a decir? Pues tienes que andar con alguna persona por las calles y después de un año tal vez puede ser considerado como un candidato para el bautismo y le empiezan a poner sus requisitos. Si va con el cura a la iglesia católica, ¿qué le van a decir? ¿Qué penitencias debe de hacer? ¿Qué confesiones? ¿Qué mandamientos le van a obligar a cumplir? Y así con cada grupo religioso donde vaya, muy seguramente le van a decir diferentes cosas que debe de hacer para estar bien con Dios. Nosotros, hermanos, debemos de ser sanos en la doctrina en cuanto al plan de salvación también que predicamos siempre a las personas. Sanos en la adoración, sanos en la esperanza, sanos en la obra que como iglesia debemos de realizar, sanos en todo aspecto doctrinal. Repito, hermanos, la doctrina nos ha sido dada. Simplemente tenemos que estudiar y ser sanos en ella. Nada más. Nosotros no vamos a legislar. La ley de Dios ha sido dada para todos nosotros. Siempre debemos estar considerando la enseñanza de Cristo, lo que los apóstoles nos han enseñado también, y asegurarnos de que todo lo que profesemos, todo lo que practiquemos, se apegue al pie de la letra, esté respaldado por el Señor. Si es cuestión de doctrina, debemos tener siempre capítulo y versículo, la autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le dijeron al Señor, ¿y quién te dio esta autoridad? Y es muy cierto. Exactamente es la misma pregunta que debemos hacernos. ¿Quién nos dio esa autoridad? ¿Cómo estamos facultados para hacer, para decir, para actuar en cuanto a algo en particular?
Dios nos tiene que dar esa facultad. La sana doctrina, hermanos, es la base de lo que somos, es la base de lo que podemos nosotros lograr. Todo lo que se logre sin este principio, hermanos, no sirve de nada. Es como polvo y ceniza. Sería como vender humo a las personas. ¿Sí? Sería totalmente vano. Así que, hermanos, algo que el Señor quiere que su iglesia siempre mantenga es este principio: ser columna y baluarte de la verdad. Otra cosa, hermanos, que el Señor desea de su iglesia es que sea una iglesia santa y sin mancha. En Efesios 5, versículo 26, dice el apóstol Pablo: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Wow. Hermanos, tenemos que preocuparnos siempre por este aspecto también. Sí, como iglesia siempre debemos cuidar que nuestra enseñanza esté en armonía también con nuestra vida, con lo que somos. Las personas jamás se van a convencer o se van a persuadir o siquiera se van a interesar en una doctrina predicada por hombres y mujeres cuyas vidas disten, hermanos, de lo que es el verdadero cristianismo. La gente que nos conoce siempre van a formular un juicio de la iglesia, y desafortunadamente muchas personas generalizan. Hacen un juicio de la iglesia en base a nuestra conducta, a nuestro carácter, a nuestro ejemplo, y lo que ellos vean en nosotros va a producir un impacto en la mente de ellos, para bien o para mal. Nosotros podemos acercarlos más a Dios o podemos alejarlos, dependiendo de qué clase de vida miren en los que conformamos la iglesia del Señor. De ahí la importancia de ser una iglesia santa y sin mancha. En Tito capítulo 2 y versículo 5, el apóstol Pablo le escribe a Tito y le dice que enseñe o que instruya a las ancianas a enseñar a las más jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, es que en todo aspecto de nuestra vida debemos cuidar el hecho de ser santos, de no tener nosotros cosas que den ocasión de murmuración a las personas que no han obedecido el Evangelio. Dice aquí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aún detalles como estos. Si una mujer no es cuidadosa de su casa, ¿puede hacer que la palabra de Dios sea blasfemada? Dice aquí la Escritura. Si una mujer no ama a su marido y a sus hijos, también. Si no es buena, si no está sujeta a su marido, si no es una mujer prudente, sí, puede hacer que la gente blasfeme y hable mal de la palabra de Dios y de la iglesia misma. En el versículo 10 dice, no defraudando, hablando de los siervos, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces puede haber los dos extremos. Por un lado, podemos hacer que la gente blasfeme, y por el otro lado podemos hacer que la gente se sienta atraída hacia la palabra. Podemos adornar o podemos también nosotros arruinar. Ambas cosas pueden ser posibles. Hermanos, la doctrina que predicamos, por muy pura y por muy sana que sea, puede ser atractiva, puede ser repulsiva, dependiendo de lo que la gente mire en nuestra vida. Y es que, hermanos, nuestra vida no se puede separar de la doctrina del Señor. Uno no puede decir a la gente, mira, tú no me veas a mí, nada más escucha lo que yo te voy a enseñar, pero no mires mi ejemplo, en eso no te fijes. Por consecuencia la gente se va a fijar. Claro que sí. Van de la mano
Lo que profesamos ser, la palabra en la cual creemos y predicamos, va de la mano con la eficacia, la eficiencia de esa palabra en nuestra vida. Una iglesia santa y sin mancha está compuesta de miembros cuyos estándares de vida son más altos que los estándares del mundo. ¿Sí? Dijo el Señor, si ustedes aman a los que les aman, pues, ¿qué hay de bueno en eso? Dice, así hacen también los pecadores. No, el cristiano, hermanos, debe de ser diferente, debe de tener un estándar mayor. ¿Sí? Una vida en este sentido superior a la gente del mundo. Y se debe de proyectar, se debe de manifestar en todos los ámbitos, en todas las esferas en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Debemos ser miembros cuyos pensamientos, palabras, acciones, etcétera, son puras, en toda la extensión de la palabra. Miembros que demuestren su santidad, su honestidad, su integridad en el trato hacia las personas. ¿Cómo trata usted a sus semejantes? ¿Cómo trata usted a sus compañeros, a sus amigos, a sus vecinos? ¿Cómo los trata? Debe de manifestarse esa pureza de vida en su forma de ataviarse. Debe de manifestarse en su forma de divertirse. ¿Cómo nos divertimos los cristianos? ¿Cómo pasamos tiempo juntos? Ahí se debe de manifestar nuestra pureza, un estándar diferente a cómo el mundo se comporta, superior. Nuestra forma de hacer negocios, nuestro respeto hacia las personas y particularmente hacia la autoridad. Un cristiano es diferente al mundo. Un cristiano es mejor. Se supone que debe de ser muchísimo mejor. Hermanos, la palabra de Dios y la iglesia van a ser atractivas al mundo en la medida que vean vidas transformadas. Hermanos, cuando la palabra de Dios ha hecho su trabajo en nosotros, cuando le hemos dado la cabida en nuestro corazón y hemos permitido que la palabra nos transforme en todo aspecto de nuestra vida, hermanos, la gente se puede dar cuenta de eso. Y cuando algo trabaja bien, cuando algo funciona, no necesita tanta promoción, no necesita, hermanos, tanta insistencia. La gente ve. La gente se da cuenta. Cuando algo es bueno, se promociona solo. Y todo el mundo lo quiere porque dicen, esa marca es muy buena, esa herramienta es muy buena. Porque yo lo he visto, lo he comprobado. Y es lo mismo en cuestión de la palabra de Dios. Si la gente dice, los hermanos, los miembros de la iglesia de Cristo, ellos son diferentes. Ellos son verdaderos cristianos. Lo puedo ver. Yo conozco un cristiano, yo conozco una cristiana. Yo conozco unos hermanos que asisten ahí a la iglesia de Cristo. Y ellos son personas que merecen todo mi respeto. Honrados, honestos, amables, buenas personas, serviciales, íntegros. Dice la gente, ¿cómo me gustaría ser como él, como ella? ¿Cómo quisiera tener lo que ellos tienen? Sí, hermanos. La gente ve si nuestra vida ha sido transformada o seguimos siendo los mismos de siempre. Y eso, hermanos, causa tropiezo muchas veces a las personas. También la palabra de Dios y la iglesia serán atractivas al mundo en la medida que sus miembros vivan vidas en armonía. Eso es muy importante. Cuando no hay murmuraciones, no hay quejas, no hay contenciones entre nosotros. Cuando la paz, el amor, la armonía, el afecto fraternal distinguen la vida de una congregación. Ese ambiente se respira. Ese ambiente, hermano, se palpa. Muchas veces las personas vienen huyendo del mundo, de esas malas compañías, de un ambiente
feo, pesado allá afuera y andan buscando personas diferentes. Y ellos piensan y están convencidos que es en la iglesia donde los pueden encontrar. Ojalá que siempre sea así. Cuando se abunda en buenas obras. El Señor Jesucristo dijo que somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y debemos de ser la luz del mundo para que el mundo vea nuestras buenas obras y glorifique a Dios. Cuando la gente ve estas obras, definitivamente, hermanos, ve personas diferentes. Y si nosotros nos identificamos como cristianos, como miembros de la iglesia del Señor, hermanos, ellos se van a dar cuenta que en verdad lo somos. Que no son solamente de palabras, de labios para afuera nuestras palabras. Que en verdad se nota a través de nuestras buenas obras. Y siendo consecuentes también, el mundo, hermanos, juzga muchas veces a Dios, a su palabra, a su iglesia en base a los hechos y a la vida de su pueblo. Y nosotros necesitamos ser personas consecuentes. Es decir, que lo que nosotros enseñamos, predicamos, profesamos, que en realidad lo vivamos también nosotros. Que no nada más queramos que la gente lo haga y nosotros no. Como Pablo cuando escribe a los romanos. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. A veces, hermanos, puede ser que suceda así. Lamentablemente, hermanos, esto no contribuye para nada. El Señor espera que su iglesia sea una iglesia santa y sin mancha. Que no se nos olvide eso, mis hermanos. Y también, de la mano con esto, como acabo de mencionar, espera también que su iglesia sea amigable. Se dice, hermanos, que una iglesia fría es como la mantequilla fría. Difícilmente se puede extender. Se quiere embarrar mantequilla en el pan, si la recién la saca del refrigerador, se batalla muchísimo, no se puede. Necesita estar tibia, en un ambiente cálido. Y algo similar sucede con la iglesia. En Hebreos 13, versículo 1, dice, permanezca el amor fraternal. Debemos de ser amigables nosotros. Debemos de ser cálidos por naturaleza, amigables los unos con los otros, amigables con toda persona, con todos los que nos rodean, amigables con nuestros visitantes, con nuestros hermanos, con nuestros conocidos, amigables. En Romanos 12, versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ese debe de ser, hermanos, el distintivo de los que componen la iglesia del Señor. Hermanos que se aman y que se demuestran ese cariño, ese afecto unos a otros. Todos los miembros de la iglesia, hermanos, debemos de tener este sentir. Debemos ser como lo que somos en realidad, como una familia. Sí. Ese tipo de lazos son los que nos deben de unir. Cuando ese amor, hermanos, prevalece, se evitan muchos problemas. Se evitan las envidias. Nadie envidia a alguien a quien ama. Usted no envidia a su esposo o a su esposa o a sus hijos porque los ama. No se puede sentir envidia de ellos. Y cuando amamos a los hermanos, no hay ningún sentimiento de envidia. Un sentimiento, pues, de menosprecio. Claro que no. Por supuesto que no, hermanos. El amor, el afecto, el cariño, el respeto, el interés, el buen trato se proyecta en una congregación a través de sus miembros. Y esto puede ser siempre un imán para todas las personas. En Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice así la palabra de Dios: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Sí.
Los cristianos no somos como es el mundo. Si tú me la hiciste, tú me la pagas. ¿Sí? No, así no es. Tenemos que ser compasivos, amigables, misericordiosos, buenos. Hermanos, podemos decir que el futuro de una congregación depende en gran manera del amor fraternal de sus miembros. Sí. Si la iglesia, hermanos, no se distingue por esto, difícilmente puede perseverar y puede ser una buena influencia para otros. El Señor Jesucristo, y en Juan capítulo 13, versículo 34, dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor lo manda. Usted es discípulo de Cristo, usted dice ser cristiano o cristiana. Usted debe amar a los hermanos. Inclusive el Señor nos mandó a amar a nuestros enemigos. En Juan capítulo 17, versículo 20, el Señor Jesús ora al Padre Celestial y le dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí podemos incluirnos nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe ser la iglesia del Señor? El Señor espera que seamos una iglesia amigable. La unidad, la armonía, el amor fraternal son distintivos de la iglesia del Señor. Nos identifica y debe ser esa atmósfera de la cual todos participamos en este lugar. Otra cosa, hermanos, así rápidamente, que el Señor espera de su iglesia es que sea una iglesia activa, una iglesia trabajadora. En la primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo en este contexto está hablando de la resurrección de los muertos. Y porque va a haber resurrección, porque es 100% seguro que todos un día vamos a resucitar. Al menos los que hayamos muerto para la venida de Cristo. Hermanos, dice el apóstol Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Si algo distinguía a la iglesia del primer siglo, era precisamente que cada miembro estaba trabajando, estaba usando sus talentos, estaba activo en el reino de Cristo Jesús. Y lo podemos ver, hermanos, en el contexto de la Escritura, en el hecho de, por ejemplo, el crecimiento de la iglesia. La iglesia crecía y crecía y crecía, porque todos los hermanos, aun a pesar de la oposición, todos estaban dispuestos a predicar el evangelio a las personas. Podemos verlo en el hecho de que las iglesias no duraban tanto tiempo en madurar, en corregir deficiencias y en establecer la organización que Dios quiere, que el Señor estableció, que es su plan para la iglesia. Podemos ver, hermanos, en el Nuevo Testamento cómo las iglesias eran edificadas y cómo con la ayuda de los apóstoles y algunos otros hermanos establecían ancianos. Hoy en día a veces pasan los años y las décadas y a veces nunca se alcanza esa organización. Pero cuando una iglesia es activa, trabajadora, sus miembros están siendo activos, usan sus talentos, son responsables, tratan de ser mejores cada día para honra y gloria de Dios, enseñan a sus familias y a toda persona, pues definitivamente se avanza rápidamente. La iglesia, hermanos, provee muchas oportunidades para servir. Quien piense, quien diga, pues yo no sé qué hacer, pues no se me ocurre, no creo que haya algo que yo pueda hacer o contribuir, está muy equivocado. En la iglesia hay muchas oportunidades, siempre las hay.
En Romanos 12, versículo 11, pasaje que leíamos en la mañana, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Sí. Una iglesia activa y trabajadora. Servir a Dios con diligencia implica muchas veces salir de nuestra zona de confort. A veces estamos muy cómodos, ¿verdad?, con la forma en que hemos decidido llevar nuestro cristianismo. Pero a veces hay que salir de esa zona para poder hacer lo que Dios nos pide, para poder cumplir nuestra responsabilidad como siervos de Cristo, como miembros de la iglesia del Señor. Un cristiano diligente, mis hermanos, nunca está ocioso. No. A veces ponen algunas personas por ahí en el Face, como dicen, pues aquí sin hacer nada, aburrido, no sé qué hacer, ¿verdad? Un cristiano no puede poner eso. ¿Cómo que no tiene nada que hacer? ¿Cómo que ocioso? No. Un cristiano diligente, hermanos, no es indiferente a las necesidades y al trabajo que se necesita hacer en la iglesia del Señor. Por el contrario, siempre está dispuesto a hacer, a ayudar, a apoyar, a participar. Siempre pone su granito de arena. A lo mejor no puede hacer lo que otros pueden hacer, pero a su capacidad. Él está dispuesto a ayudar y a contribuir con lo que Él pueda. Pero está a la disposición. Y más importante es esto, hermanos. Dice un dicho que más puede el que quiere que el que puede. Alguien podrá hacerlo, tal vez, y tendrá grandes capacidades y conocimientos, pero si no quiere, si es negligente, perezoso, pues nunca lo va a hacer. Y alguien puede ser que no tenga tantas capacidades y tantas habilidades, pero quiere y se esfuerza y conforme a su capacidad lo hace. Y esa clase de actitud, hermanos, es la que todos deberíamos de tener. Así que la predicación del Evangelio, la ayuda, el servicio a los santos, la obra de edificación, son aspectos, hermanos, muy importantes que vamos a ver un poco más a detalle. Aspectos que la iglesia no puede descuidar, debe ser activa en esta obra que el Señor le ha encomendado. Activa y trabajadora. Dice en Tito capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Ese pueblo es la iglesia. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. También dice en la carta a los Hebreos capítulo 13 y versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Porque esta es la voluntad del Señor, mis hermanos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Esa es la voluntad del Señor. Que seamos esta clase de iglesia. Una iglesia activa, servicial, que trabaja, que cumple con su propósito aquí en la tierra, que lleva a cabo la obra que el Señor ha encomendado. Entonces, hermanos, ¿realmente nos caracterizan estas virtudes? Ojalá que sí. Ojalá que seamos sanos en la doctrina, que seamos columna y baluarte de la verdad. Ojalá que seamos una iglesia santa y sin mancha, que seamos amigables, que seamos activos, que seamos trabajadores. Porque esa es la voluntad del Señor. Queremos invitar a los amigos visitantes, a todas las personas, a nuestros jóvenes. A veces hay por ahí muchachos, muchachas, hijos de nuestros hermanos, que ya están en la edad de obedecer al Evangelio, que ya tienen conciencia de pecado, que saben discernir entre el bien y el mal, a que escojan el bien, a que hagan la voluntad del Señor. Si usted, amigo que nos visita, ha estado escuchando la palabra de Dios, si entiende su condición espiritual, si sabe lo que Dios demanda de usted para ser perdonados sus pecados, para ser añadidos a esta iglesia que Jesús edificó, pues ¿qué le detiene? ¿Qué le hace falta? ¿No le gustaría recibir los beneficios de la muerte de Cristo Jesús? Los beneficios de su sangre preciosa.
ser lavado, santificado, justificado, purificado por la sangre de Cristo? ¿Formar parte de este pueblo de Dios celoso de buenas obras? ¿Le gustaría? En pantalla está el plan de salvación. Si usted cree, si usted está arrepentido de sus pecados, le invitamos, confiese a Cristo, confiésele como su Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, y sea bautizado para el perdón de sus pecados y persevere fielmente. Nuestros hermanos aquí en esta localidad están más que dispuestos a ayudarle para que usted se mantenga, para que usted sea confirmado en la fe y pueda perseverar cada día de su vida. Gracias por su atención, hermanos.